Bien, estamos en una serie de enseñanza panorámica, me atrevería a decir, a través de los libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés, y vamos a terminar con Job. Hemos hablado acerca de la sabiduría, hemos hablado cómo es algo deseable y digno de alcanzar, cómo ésta se ancla en el temor del Señor y cómo la Escritura nos muestra cómo luce una buena vida a través de la sabiduría. La semana pasada comenzamos a ver el libro de Eclesiastés. ¿Estuvo, no? ¿Sí? Bien. ¿Los que no estuvieron lo pudieron ver? Excelente, maravilloso. Bien, el libro de Eclesiastés comienza a hablarnos también de esta sabiduría que Dios ha derramado o que Dios es capaz de dar, pero lo hace desde una perspectiva muy diferente a Proverbios. Proverbios es de alguna manera un libro optimista, ¿cierto? Ensalza la búsqueda de la sabiduría como una forma en la cual vivimos bien y nos declara muchos lineamientos y frases cortas que nos ayudan a reflexionar de cómo aplicar la teología, ¿cierto? Y entonces cómo vivir una vida sabia. Pero el libro de Eclesiastés cambia el tenor. Ya no parece una buena idea solamente buscar la sabiduría, sino que nos encontramos de golpe con la realidad de la vida. Y esta realidad, hermanos míos, es una realidad difícil. Eclesiastés nos muestra que la vida finalmente no es un campo de rosa y arcoíris, ¿cierto? Y nubes rosadas, sino que la vida es difícil. Hay dolor, hay sufrimiento, hay deslealtades, hay traiciones, hay angustia. Y a aquellos que nosotros pensamos que a veces les va a ir bien, no siempre les va como nosotros creemos. Eclesiastés nos aterriza de manera abrupta a lo que es la vida en realidad. Si nosotros pensamos en algún momento que por el hecho de ser cristianos íbamos a estar exentos del sufrimiento, estábamos muy equivocados. Porque la vida del cristiano no es diferente en muchos aspectos de lo que es la vida para cualquier ser humano sobre la tierra. Hay que trabajar, hay que cansarse, hay que esforzarse y aún así no estamos ajenos al rigor de la vida en todo lo que esto pueda significar. Eso nos habla el libro de Eclesiastés. La semana pasada vimos en particular cómo el autor nos echa por tierra, aparte del orgullo que podemos tener como seres humanos al mostrarnos que somos, como se dice, una raya en el agua, ¿no? Un respiro a la luz de toda la eternidad. Nuestra vida es finita, es temporal, es limitada y el mundo sigue andando alrededor nuestro a pesar de lo que a nosotros nos ocurra. ¿Se acuerdan que vimos eso, no? Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo culmina Eclesiastés, cuál es la conclusión que se lee de ahí, pero vamos a leer también otro aspecto que el autor, o que el crítico más bien que expone, quiso dejar en claro a través de su mensaje a lo largo de Eclesiastés. La enseñanza de hoy se titula Un sabio consejo en un mundo caído, y como primer punto vamos a hablar de algo que se expone en Eclesiastés, algo que nosotros conocemos, pero sin embargo pareciera que tratamos de evitar de una u otra manera. Y esa realidad fría y terrible es la muerte. Todos sabemos y hemos vivido de alguna manera la muerte alrededor, ¿o no? A través de familiares, amigos, lo vemos en las noticias, lo escuchamos todos los días. Gente muere todos los días. A veces más cerca, a veces más lejos. Pero hay una realidad. La muerte está como parte fundamental de la vida del ser humano sobre la tierra. Seamos creyentes o no, la muerte es una realidad. Y de esto nos habla Eclesiastés. Y es importante lo que nos dice. En Eclesiastés 2:14 se nos dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? Y me dije, también esto es vanidad. Porque no hay memoria
duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como muere tanto el sabio como el necio. Y también nos dice en Eclesiastés 9, del 2 al 3, a todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después de esto se van a los muertos. Son solo 2 textos como extracto de lo que Eclesiastés nos está diciendo. La visión del crítico, del predicador, es una visión pesimista. Él nos está mostrando de alguna manera que está bien perseguir la sabiduría, pero nos dice que aun cuando persigamos la sabiduría, hay cosas que le van a acontecer a los sabios y a los que no lo son. A los ricos y a los pobres, al sabio y al necio, al justo y al impío. El que ofrece sacrificio y el que no, el bueno y el pecador, el que jura y el que no jura. Él reconoce primero que claramente hay 2 tipos de personas que parecen estar en el extremo opuesto. El sabio se encuentra en el extremo opuesto al necio. El justo al injusto. El santo al impío. Son extremos opuestos. Pero él reconoce que a pesar de esa diferencia, hay una misma suerte preparada tanto para el uno como para el otro. Es interesante notar esto. Primero porque el predicador nos deja ver que no hay matices como nosotros solemos pensar. Él no dice está el sabio y el que es un poco sabio. Él no dice está el justo y el que no es tan impío. Él clasifica en 2 extremos. Y me recuerda las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay término medio. Y parece que el mundo hoy día nos ha vendido que existen matices y existe un término medio. Pero la verdad es que el autor de Eclesiastés está describiendo 2 tipos de personas en el espectro opuesto para hacernos entender que esta realidad de la vida, más allá de la sabiduría a la que aspiremos, va a estar marcada y manchada, sí o sí, en algún momento o en otro, por las aflicciones comunes de la vida. Yo les pregunto, ¿usted se enferma de vez en cuando, no? ¿Sí o no? ¿Nuestro cuerpo, a medida que envejece, no empieza a sentir dolor? ¿Sí? ¿Las rodillas? ¿Cómo están las rodillas? Y uno podría preguntarse, bueno, pero soy cristiano, estas cosas no deberían pasarme, ¿o no? Dios está conmigo. Pero es una muestra de que vivimos efectivamente en un mundo caído, donde no vamos a estar exentos del malestar de la vida sobre la tierra. Yo no sé para quién de los que están acá, quizás puede haber alguno, y sea así, gloria a Dios, al que el trabajo no le significa ningún esfuerzo, ningún desgaste, ningún deterioro. Se levanta feliz de la vida, va a trabajar, vuelve como una lechuga en la tarde, ¿cierto? Con ganas de seguir trabajando y haciendo cosas. Puede que haya alguno así, pero en la práctica, la vida bajo este sol significa desgaste. Pasan los años y nos envejecemos. Y pasamos muchos años de nuestra vida trabajando, ¿no? Y nuestro cuerpo comienza a resentirse. Algunos se enferman más gravemente, otros no. A otros los alcanza una realidad que es terrible, que es la muerte, antes que a otros. Pero el predicador nos está haciendo consciente de esto. Él está mostrando, él dice, yo sé que ambos corren la misma suerte. Y en Eclesiastés 9 dice, a todos les sucede lo mismo. Y en el versículo 3 que hay una misma suerte para todos. Como les decía, Proverbios nos anima a buscar la sabiduría, porque de esa manera hemos de vivir bien. ¿Se acuerdan de la enseñanza que dice, honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué? Porque este es, puede participar, suéltese. El primer mandamiento con
¿Y cuál es la promesa? Que te irá bien en todo y serás de larga vida. Yo les pregunto, ¿a todos los que son obedientes, sí o sí, van a vivir hasta muy avanzada edad y les va a ir bien específicamente en todo? No. Y el autor de Eclesiastés nos trae a esta realidad. Él nos dice, hay impíos a los que les va bien y hay justos a los que les va mal. Y eso es una realidad en este mundo caído. Es imposible librarse de eso. Pero no solo eso, sino que él avanza y nos expone también una triste realidad. La muerte. Eclesiastés 3:16 dice, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio, muere también el necio. El autor de Eclesiastés de alguna manera va argumentando su forma de pensar y esta visión pesimista de la vida. Porque él se da cuenta que a pesar del camino que se puede elegir sobre la tierra, no va a estar todo necesariamente asegurado. Y a pesar de la justicia que se pueda vivir sobre la tierra y de una buena vida, aún así, la muerte les va a alcanzar. Por eso él es tan pesimista en su desarrollo. Y esto es espeluznante de alguna manera, pero también es maravillosa. Nosotros vivimos en torno a contrastes. Algunos se jactan de ser más listos que otros, otros de tener más dinero o riquezas, otros de tener una mejor familia y otros que se diferencian o que buscan diferenciarse por el tono o el color de su piel, otros por su conocimiento. Y si extendemos la lista casi no tiene fin. Hay un montón de motivos por los cuales nosotros podríamos diferenciarnos de otras personas. Pero Eclesiastés nos lleva a ver algo que al final de los días equipara la cancha a unos y a otros. Y eso que equipara la cancha hacia el final es la muerte. Porque nadie sobre la faz de la tierra, nadie puede evitar la muerte. Los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes, los justos y los impíos, todos han de llegar a la muerte. Y esto es muy importante en el desarrollo de Eclesiastés, porque nos ayuda a mirar cómo vivir la vida bajo el sol. Eclesiastés 3, del 16 al 20, el predicador dice así: aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y que en el lugar de justicia está la iniquidad. Yo dije en mi corazón, al justo como al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Bonita reflexión, ¿no? Para empezar el lunes en la mañana, antes de irse al trabajo. Motivante, ¿o no? Pero nos ayuda a entender qué está tratando de exponer el predicador. ¿Cuál es su punto? El ser humano está condenado a morir. Todos nosotros estamos condenados a morir. Y nos ayuda a entender por qué él se refiere tanto a que la vida bajo el sol es vanidad. Porque a los ojos del predicador, de la persona que expone en Eclesiastés, indistintamente del camino recorrido, todos van a llegar a la tumba. Por eso, gran parte de su discurso es un discurso pesimista. Porque de alguna manera él está planteando el punto. Él no está ignorando la sabiduría. Él no está despreciando esa forma de vivir que implica buscar la sabiduría. Pero él está de alguna manera desanimado con la realidad
de que aunque busquemos la sabiduría, vamos a enfrentar adversidad y vamos a llegar al final de los días igual a la muerte, siendo sabios o no sabios, como lo dicen palabras de él. Así como mueren los animales, así morimos nosotros. Y es una realidad difícil, ¿o no? Algunos animalistas se podrán levantar y decir, eliminemos el consumo de carne, ¿cierto? Los mataderos son lugares terribles. No sé si usted alguna vez ha visitado un matadero, pero es peor que una película de terror lo que se vive adentro. O podemos ver un animal muerto simplemente en la calle. Y uno dice, pobre animalito, quedó muerto ahí tirado en la calle. Pero la verdad es que a los ojos del predicador la vida del ser humano no es tan diferente al final. Porque aunque hayamos conquistado proezas, aunque hayamos construido grandes castillos, aunque hayamos sido personas nobles, inteligentes o sabias sobre la tierra, igual vamos a morir. Hermanos, ¿y qué nos llevaremos a la tumba? ¿Acaso hay algo que nos podemos llevar? Absolutamente nada. Eclesiastés 8:10 dice, y también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad. Por eso el discurso de él es tan pesimista, porque se da cuenta que esta gran carrera y difícil carrera de buscar a Dios, de mantenerse santo, de buscar agradarle en todo, va a terminar igual en una muerte, como mueren todas las personas y como mueren incluso los animales. ¿Entendemos la perspectiva que él tiene o no? ¿Sí? Por eso el tono es pesimista en Eclesiastés. Ahora, hay algo que debemos hacer un paréntesis. El predicador escribe hace muchísimos años atrás. Y hay algo que debemos distinguir nosotros. Es un término teológico que se llama revelación progresiva. Y esto no es sino el reconocimiento de que la historia de la redención ha venido teniendo más luz al momento que ha pasado más tiempo hasta llegar al clímax en Jesús. Cuando partimos el relato en la Biblia, en Génesis capítulo 3, se nos dice que Dios reprende a la serpiente y menciona lo que se llama el protoevangelio, porque le dice, pero va a venir otro que te va a aplastar la cabeza. ¿Se acuerdan o no? Nosotros lo leemos y ¿en quién pensamos? ¿En quién? ¿Por qué pensamos en Jesús? Porque sabemos. Ellos miraban la historia hacia adelante. Nosotros estamos mirando la historia hacia atrás. Jesús ya vino. Él ya conquistó la victoria. Y sabemos que en Génesis se hablaba de Él, pero no todas las personas en el Antiguo Testamento, a medida que recorría la historia, sabían el detalle de lo que sabemos nosotros. Y en particular esta revelación progresiva influye en la mirada que el predicador tiene de la muerte. Porque él no tenía todos los detalles que nosotros hoy día sí tenemos respecto a la muerte. No estoy diciendo que él no era una persona que no tenía una relación con Dios, porque su discurso nos muestra todo lo contrario. Pero estoy diciendo que la visión de él es parcial respecto a la muerte. Él no puede entregar una visión completa de la muerte, porque faltaba mucha historia por venir aún. Yo les pregunto, ¿por qué esto importa? ¿Por qué el pastor me está hablando esto? Porque debemos ser conscientes de este punto antes de interpretar Eclesiastés. Esto nos muestra la visión pesimista que él tiene, pero nos ayuda a nosotros a interpretar esto de manera correcta, porque hay una premisa que está en la Biblia. La misma Biblia declara que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Y de ahí prosigue y dice, y útil para instruir, para corregir, ¿sí o no? Por lo tanto, si toda la Escritura es útil, ¿para qué rayos nos sirve este relato tan pesimista de Eclesiastés? Es una pregunta que tenemos que hacer, ¿o no? Nos está primero enfocando en la realidad de la muerte. Todos vamos a llegar allí. Todos vamos a probar la muerte. Y cuando lleguemos ahí, como les decía, no importará las casas que construimos, los bienes que acumulamos, los diplomas que colgamos en la pared, los placeres que hayamos podido probar, la elegancia con que nos hayamos vestido, los lugares que visitamos, ni las posesiones que hayamos tenido. Todos vamos a llegar ahí.
Y debiera plantearnos la pregunta entonces, ¿cómo vivir para llegar a la muerte preparados? Eclesiastés 1, versículos 2 y 3 dice: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Nosotros debiéramos estar en este punto capacitados para responder por qué el predicador se plantea esta pregunta y por qué lo ve así. Y yo les pregunto, ¿por qué él hace esta pregunta? ¿Por qué él es capaz de decir de qué nos sirve trabajar y gastarnos bajo el sol? Si al final vamos a morir. Nosotros debiéramos tener una mirada redimida a esto. Como cristianos no podemos tener la misma perspectiva del predicador, porque la muerte no significa lo mismo para nosotros que significó para él. Es cierto que la muerte nos va a alcanzar a todos, salvo, y sería maravilloso que Dios viniera, ¿cierto? Que el Señor viniera mientras estamos vivos, y ahí se cumple lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17, que cantamos, que vamos a verle y nos vamos a reunir con Él en las nubes. Pero si eso no ocurre durante nuestra vida, entonces sí o sí vamos a morir. Pero la muerte tiene otro significado para nosotros. Lucas 23, del 39 al 42, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? Es cierto que la realidad de la muerte genera dolor, tristeza y en algunos casos desesperanza. Pero para los hijos de Dios, hermanos míos, no es el fin de la historia. El predicador ve en la muerte el término de la vida del hombre. Qué miserable que después de una vida, haya sido buena o mala, exitosa o no, en riqueza o en pobreza, en sabiduría o en necedad, todos llegan a la muerte. Y para él se termina ahí. Pero para los hijos de Dios, la muerte no es sino el punto de inflexión a una vida mejor, ¿o no? Porque el ladrón que se enfrentó ahí y estuvo delante de Jesús en la cruz, halló esperanza en el lugar donde debería haber desesperanza. Eso fue lo que él halló. Y eso debiera modificar nuestra lectura de la muerte y entonces de lo que el predicador está diciendo en Eclesiastés. 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 18 dice así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Para el predicador la muerte significa tristeza y desesperanza. ¿Pero qué es la muerte para nosotros? ¿Es solo eso? ¿Es el fin de la historia? ¿Pensamos que la muerte va a arrebatar todo lo que hicimos en la vida, de verdad? Porque el cristiano, hermanos, tiene otra esperanza. El Salmo dice: bienaventurado es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. El Señor se goza, hermanos míos, en la muerte de su pueblo, no en el sufrimiento, se goza en la muerte.
Porque la muerte para el cristiano es la entrada a la gloria con Él. Y por lo que he leído en la Biblia, no sé usted, no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor, ¿o no? Porque nada en esta tierra se compara con eso. Por lo tanto, nuestra mirada de la muerte de Eclesiastés debe ser una mirada redimida. Pero no es lo único que nos enseña esto en Eclesiastés. Porque también nos enseña entonces a cómo mirar la vida en esta tierra. El predicador se pregunta, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Su respuesta es, todo es vanidad. Todo es como este humo, como este vapor que parece tener forma, pero que no se le puede gobernar. Como este vapor que parece ser denso, pero que cuando uno camina por entre medio se disipa sin esfuerzo, ¿no? Para él todo es pesimismo, todo es una visión negativa de la vida. En el versículo 24 del capítulo 2 de Eclesiastés, él dice, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. En Eclesiastés 3:13, él dice, además, que todo hombre coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Esto es don de Dios. En el capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente, comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo con que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. En el versículo 15 del capítulo 8 dice así, por tanto yo alabé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Y esto le acompañará en sus afanes en los días de su vida que Dios le ha dado bajo el sol. Y en el versículo 9 del capítulo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. ¿Qué plantea el predicador entonces? Él plantea, disfruta tu vida. ¿Por qué? Porque esa es tu recompensa. Porque hacia el final de tus días te alcanzará la muerte. Y de alguna manera tiene algo de sentido. Pero hay algo más que él está diciendo. En los versículos que leemos, aspectos como el deleite en el fruto del trabajo, disfrutar la plenitud de la vida, disfrutar a nuestro cónyuge, disfrutar las riquezas, son aspectos que él levanta como dignos de tener en consideración. Y para nosotros no es tan diferente. Pero lo que cambia es el enfoque que tenemos respecto a la vida. Porque de nuevo, él dice, eso es la recompensa del hombre. Fíjense en los versículos. Él dice cosas como, no hay mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar. Yo les digo, ¿eso es lo mejor de la vida? No. Él dice, porque esta es su recompensa. Porque nada hay bueno para el hombre sino comer o disfrutar y gozar. Él dice, porque esta es tu parte en la vida. Él parcialmente reconoce que es bueno disfrutar de estas cosas. Pero la motivación que hay detrás es aprovechar ese momento porque luego se acaba la vida. Y esa no debiera ser la visión de los cristianos. Es como si dijéramos, dado que la vida es incierta, compleja y difícil, hay que disfrutar de cosas como el fruto del trabajo, el amor de tu cónyuge, de la vida, porque eso es lo que viene de Dios para nosotros. Es una explicación simplista de lo que es la vida. Aunque parece tener lógica, no es la historia completa. No está totalmente contada. ¿Vivimos solamente para disfrutar la vida? Esa es una pregunta interesante que deberíamos hacernos. Primero, ¿está mal disfrutar la vida? Por supuesto que no. ¿Pero vivimos solo para disfrutar? Claramente no. Hay una visión redimida respecto a lo que es la vida.
el Catecismo Menor de Westminster nos plantea la primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta no es disfrutar del fruto de su trabajo en la vida que Dios le ha dado. La respuesta a esta pregunta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, la visión cristiana, la visión redimida de la vida es diferente a la que plantea el predicador. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, resumir, para nosotros que tenemos una comprensión más extensa de la historia de la redención, el fruto del trabajo, el amor de nuestro cónyuge, etc., no son el premio de consuelo en este mundo caído, hermanos. Son una expresión de la gracia de Dios y por eso somos capaces de disfrutarlo. No está en nosotros esta visión pesimista. Come, disfruta, diviértete, porque al final es lo que está a tu mano. Esa no es nuestra visión. Comemos y disfrutamos y nos deleitamos en el amor de nuestro cónyuge y en la vida que Dios nos ha dado, porque entendemos que es una expresión de la gracia de Dios manifestada. Y es una forma en que glorificamos al Señor. Esto tiene una implicación importante para nosotros. Juan 3:27 dice: respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Si el énfasis del predicador está en el deleite de las cosas pequeñas, a la luz de la corta vida y de la muerte inevitable, algunos tienen este énfasis errado en una visión espiritualista y viven algo que se llama dualismo. Esas cosas son seculares, estas cosas son sagradas. Voy a la iglesia y ahí estoy con Dios, ¿cierto? Y juntamos las manos y somos todos súper santos y súper buenos, nos vemos acá. Pero el trabajo no, el trabajo es otra cosa. Si tengo que hacer un chanchullo, allá está el chanchullo, es trabajo, ¿cierto? Pero la verdad es que la vida no es así. Porque nuestro trabajo, sea amado o aborrecido, nuestro hogar, sea grande o pequeño, nuestra esposa o esposo, no sea más o menos agraciado, y nuestros hijos sean más o menos demandantes, hermanos, son dados por Dios. Y hay algo maravilloso en esto. Porque la simpleza de una taza de café o de té en nuestra mesa nos está mostrando la fidelidad y la gracia de Dios. Esa debería ser la perspectiva con la cual recibimos todo esto de la vida. Todos estos aspectos no son sino un regalo de Dios para nosotros y nos permiten ver con mayor claridad la hermosura y la gracia del Señor. Hermanos, ¿de verdad merecemos todo lo que tenemos? ¿Ustedes creen que de verdad merecemos a la persona que tenemos al lado que nos acompaña? Me gusta decirlo porque suena bonito y me lo digo a mí mismo. Pero mi esposa no es mi mayor conquista. No es el trofeo más alto que tengo. Es la misericordia de Dios, hermano. No es otra cosa. ¿Y tu esposo no es la cruz que te tocó llevar? ¿Lo escuchamos? Es la gracia de Dios manifestada en esto. ¿No dijo el Señor en Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿No dijo eso el Señor? ¿No dijo nuestro Dios que nos iba a bendecir? ¿No dijo que nos iba a acompañar? Entonces la perspectiva correcta de la vida para un cristiano es que lo que tenemos nos ha sido entregado por Dios y nos deleitamos y disfrutamos de la vida y lo que Dios nos da porque Él nos lo ha dado, no porque es el consuelo en una vida difícil. ¿Amén? Yo les pregunto, ¿qué esperamos entonces para deleitarnos en la gracia de Dios manifestada a nuestra vida? Un esposo tierno, un padre amoroso, un trabajador alegre, un vecino cordial, un cristiano bañado en misericordia, un colaborador alegre en la iglesia local. Esa debiese ser la actitud de aquel que comprende la obra de Dios en su vida. Y nuestra práctica
está estrechamente ligado a lo que comprendemos respecto a Dios. ¿Se acuerdan que Proverbio nos dice que el principio de la sabiduría se ancla en el temor de Dios? ¿Se acuerdan o no? Y ese temor de Dios nos lleva a considerar a Dios en nuestra vida. Y por lo tanto de ahí emana la sabiduría que nos permite vivir una buena vida. El predicador en Eclesiastés nos hace chocar con una pared, que es la realidad. Pero nos permite a nosotros ver hoy día tanta gracia derramada sobre nuestras vidas. Yo espero, hermanos, que cuando lleguemos hoy día del culto, saboremos la comida con mayor gratitud. Que seamos capaces de ver a nuestra esposa a los ojos y que nuestra cara se ilumine de alegría y gratitud. Espero que las demandas de nuestros hijos no sean sino un fuego que avive el amor por ellos en nuestro corazón. Que el día de mañana, cuando nos levantemos para el trabajo, nuestras primeras palabras sean gracias Dios, en vez de decir, de nuevo me tengo que levantar. No porque en resignación sepamos qué es lo que hoy día nos ha tocado. Los cristianos no debieran decir, bueno, es lo que me tocó. Sino porque con muchísima gracia y misericordia es lo que hemos recibido de Dios. Y parece que a veces nos perdemos en las cosas simples de la vida. Nuestro corazón siempre está deseando, siempre está buscando, siempre está mirando lo que tiene el vecino. Como dice el dicho, allá el pasto parece que es más verde, ¿o no? O el auto de allá funciona mejor. O esa casa es más grande, esos hijos son mejores portados, esa esposa es más respetuosa, ese esposo es más tierno. Pero somos necios, faltos de sabiduría, porque no somos capaces de ver lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Y en todo aquello podemos deleitarnos, ¿o no? Pablo escribe en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en 1 Corintios 15:58 se nos dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Aquí hay un contraste maravilloso, porque el predicador nos dice en Eclesiastés, todo tu trabajo es vanidad. Pero Pablo nos dice, con la visión correcta, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La historia de la redención nos da otra mirada del trabajo y nos da otra mirada de la vida, porque si a los ojos del predicador esto es vanidad porque es temporal y se va a acabar, en la historia de la redención, donde Cristo ha muerto por nosotros, le ha vuelto a dar significado a la vida y a las cosas simples de la vida. Porque a través del trabajo mostramos a Cristo, ¿no? Hermanos, a través de la iglesia mostramos a Cristo, ¿no? Porque todos somos buenos cristianos cuando las aguas están calmadas, pero cuando hay dificultad, ahí se ve quiénes son cristianos de verdad. Cuando te vienen a ofender, ahí se ve si eres cristiano o no. Porque es fácil llevarnos bien cuando todo está bien, ¿o no? Pero los cristianos de verdad, the real, como se dice, ¿cierto? Son los que saben amar y tienen misericordia y son perdonadores en las crisis. Jesús se sentó a la mesa con Judas, hermanos. Él se sentó a la mesa con el que lo iba a vender. Y sabiéndolo, dice la Escritura, lo amó. ¿Con qué cara nosotros nos paramos delante de alguien para negarle el perdón o para ser inmisericordias? ¿Con qué cara, hermanos? No tenemos cómo, porque hemos recibido demasiada gracia. Y creo que si hay algo que Eclesiastés nos ayuda a comprender, es que Dios ha sido demasiado misericordioso y grande con nosotros. Por lo tanto, lo mínimo que se espera para un cristiano es que le imite en aquella gracia. ¿O estoy muy perdido? ¿No es cierto? Podemos entonces honrar y glorificar a Dios en las cosas simples de la vida. Podemos tener una luz mucho mayor de la historia de la redención y ver que todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros no ha venido como una maldición, sino como una bendición. La Escritura nos dice, oye, ¿qué clase de padre si su hijo le pide un huevo le va a dar un escorpión? ¿Alguna vez su hijo le ha pedido un huevo? Quiero huevito revuelto. Y usted va, voy a ir a buscar un escorpión y se lo voy a poner ahí. Ojalá que lo pique hartas veces.
Es ridículo, ¿no? Suena ridículo, ¿no? Así de ridículo suena cuando nosotros juzgamos lo que Dios nos ha dado. Porque si nosotros tenemos algún atisbo a la bondad, Dios es infinitamente superior. Así de ridículo sonamos cuando nos quejamos y le reclamamos a Dios respecto a lo que estamos viviendo o a lo que tenemos. Porque Él de verdad es bueno con nosotros. ¿Amén? ¿Tiene más sentido Eclesiastés ahora o no? ¿Sí? No nos vamos a cortar las venas ahora después de leerlo. Bien. Concluimos con esto. La última sección de Eclesiastés nos entrega lo que ya es la conclusión del libro y hace un cierre a todo lo que ha venido exponiendo el predicador. Y lo hace respecto a dos cosas. Primero, respecto a las palabras de conocimiento y de sabiduría. Eclesiastés 12, del 9 al 12 dice así: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Proverbios exaltó la búsqueda de la sabiduría como una clave para la buena vida. Y el autor nos dice ahora que el predicador se esmeró en enseñar, en ponderar, en investigar y en componer. Nos está diciendo que ese predicador se esforzó realmente. Hizo lo mejor que estaba a su alcance para inquirir esta sabiduría en la vida práctica, a la luz de una realidad caída. Esto significa a la luz de una vida, hermanos míos, donde vamos a ver enfermedades, donde quizás en algún momento nos vamos a plantear, ¿por qué a mí, Señor? Pero la vida es así. Y nos llama a confiar en la sabiduría del Señor. Porque no elegimos nosotros la totalidad de la vida que vivimos, ¿o sí? ¿O alguno eligió a sus padres para bien o para mal? No los elegimos nosotros, ¿no? Ni nuestros hijos nos eligieron a nosotros. Dios, por misericordia, nos dio a nuestros hijos y a nosotros nos dio los padres que tuvimos. Y nos ha puesto en el lugar en el que estamos y nos ha hecho codearnos con la gente que nos hemos codeado. Y nos dio el intelecto para avanzar o las habilidades para hacer algún oficio o algo. Todo, hermanos míos, viene de Dios. Por lo tanto, no hay motivo para que nos jactemos. Pero respecto a la búsqueda de la sabiduría hay una advertencia. El autor nos dice, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin. Y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Hermanos, nos perderíamos si tratáramos de encasillar lo que es la vida del ser humano bajo el sol en libros. Hay autores que han escrito y investigado y los va a seguir habiendo. Pero ojo con esta tarea, dice el autor. Porque es una tarea que no tiene fin. ¿Por qué? Porque Dios hace en su sabiduría y en su voluntad como Él quiere. Y ninguno de nosotros tiene la capacidad de mapear a Dios y de concluir y ver cómo realmente es Dios y cómo va a obrar en cada situación. Eso significa que la vida bajo la tierra, aún para nosotros, siempre va a tener una componente que se llama incertidumbre. En el Nuevo Testamento se nos dice, tengan cuidado cuando dicen mañana iremos y venderemos y comerciaremos y haremos esto y hagan planes. Tengan cuidado, dice. Más bien digan si Dios quiere. Porque nosotros podemos pensar y planificar, pero el resultado final está en las manos del Señor. Eso nos enseñó Proverbios. Y también el autor termina con un consejo sabio para vivir la vida en este mundo caído. La conclusión, dice en los versículos 13 y 14 del capítulo 12, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Entonces Él nos dice,
primero, y como conclusión de todo lo que hemos visto, de la vida sobre la tierra, de las dificultades, de las diferencias, de la temporalidad que vivimos, de la muerte que vamos a enfrentar, de cómo a los justos a veces les va mal y cómo a los impíos a veces les va bien, Él nos dice, sobre todo eso, ocúpate en una cosa: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Se relaciona ahora con la sabiduría que vimos en Proverbios, ¿no? ¿Sí o no? Porque Proverbios, ¿qué nos está diciendo? Teme a Dios. Eso nos está diciendo Proverbios. Y Él sabiamente nos está diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, este es un buen consejo. Ante la incertidumbre de la vida, ante la complejidad de la vida bajo el sol, ante la falta de control que nosotros tenemos respecto a la vida misma, esas son realidades. ¿Qué nos queda? Temer a Dios. Es decir, confiar en su sabiduría y en sus preceptos. Ojalá nos quede en la mente esta figura de cuando uno tiene a sus hijos muy, muy pequeños. Ellos quieren salir a caminar, ¿cierto? ¿Y qué hacen los padres? Los toman de la mano, ¿no? Y los guían por el camino, para que no se caigan, para que no se accidenten. Algunos hasta los 17, 18, 35 años. Eso varía de cada familia. Pero la figura es esa. Y fíjese que Dios es así de misericordioso con nosotros. La voluntad de Dios en nuestra vida se puede manifestar de manera activa, directa, cuando Dios abre o cierra puertas. Hermano, yo no sé si a ustedes les ha pasado. A veces nosotros tenemos la intención de hacer algo y Dios cierra todas las puertas. Y no hay forma que hagamos eso. Pero a veces Dios nos deja y nos acompaña en el camino. Eso dijo Jesús. Yo estaré con vosotros algunos días, todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Ante la incertidumbre de la vida, hermano, hermana, teme al Señor y confía en Él. Él sabe cómo ha trazado tu camino. Él sabe cómo te va a direccionar, pero teme a Dios. Ten cuidado con lo que alberga tu corazón. Ten cuidado con la forma en que te vas a relacionar. Teme a Dios respecto a lo que dices, a lo que oyes, a lo que escuchas, a lo que ves, a lo que vas a decir. Teme a Dios, ese es el consejo. Porque Él es Señor y gobierna todo. Pero nos dice también, guarda sus mandamientos. No podemos, lo habíamos visto en Proverbios, no podemos separar el temor de Dios del guardar los mandamientos. No hay nadie que pueda levantarse y decir, yo temo a Dios, si Él no está guardando los mandamientos. Es imposible. Esa es una forma fácil de identificar a un mentiroso o a un hipócrita. Aquel que teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué mandamientos nos ha dado el Señor? ¿Se acuerda de alguno o no? Porque para guardar los mandamientos tenemos que saberlo. Lógico. Amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y hay uno que viene pegadito a ese. Amar al prójimo. El apóstol Juan habla muy claro respecto de las relaciones dentro de la iglesia. Y él dice, si tú dices que tienes a Dios y no amas a tu hermano, ¿qué dice? ¿Eres? No lo dije yo. No vayan a decir después, no, el pastor anda tratando mentiroso. No. No me meta a mí en eso. Juan es claro, porque es imposible que alguien tema a Dios de verdad y no esté dispuesto a guardar sus mandamientos. Es imposible. Si tememos a Dios, entonces atesoramos el agradar a Dios como algo digno de estar presente todos los días en nuestras vidas, para siempre. Eso es temer a Dios, guardar sus mandamientos. Este entonces es el mejor consejo para enfrentar la vida en un mundo caído como el nuestro. No tenemos certeza del día a día. No tenemos control sobre las enfermedades, ni sobre los accidentes, ni sobre nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero sí podemos obedecer a Dios y confiar en su buena voluntad. Hermanos, ¿nos encomendamos al Señor o no? ¿No nos enseña eso el Padre nuestro?
Hágase tu voluntad, Señor. ¿Sí o no? No oramos así, no debiéramos orar así, decirle, Señor, yo estoy dispuesto, esto es lo que yo creo, pero Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando la cosa se pone ruda y difícil, y Dios nos está diciendo haz esto y nosotros, no sé, yo les aconsejo, mejor obedezcamos al Señor, porque Él es sabio en esto. ¿Por qué? Porque este consejo, el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. ¿Quién va a traer toda obra a juicio? No lo escuché. ¿Quién? Dios. Dios ha de juzgar. La Biblia está repleta de tapa a tapa. Y Proverbios nos habla muchísimo. Muchos proverbios hablaban. No te incites manera sobre alguna a hacer lo malo. Deja la ira, desecha el enojo. No respondas en el enojo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿o no? Y fíjense que en esto el autor nos está diciendo, nos está poniendo un freno. Porque nos está diciendo, ojo, cómo vas a actuar. Porque al final el que juzga es el Señor. Salmo 37 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Si eres justo, tu justicia va a ser exhibida. Si eres injusto, también va a ser exhibido. Dios es el que hace eso. Y eso es delicado, porque la iglesia, fíjense cómo el Señor advirtió de que no es la iglesia la que tiene la labor fundamental de separar la paja del trigo. Eso lo hace el Señor, ¿o no? A nosotros nos dice, ama y guarda los mandamientos. Amén.